a todos los que van a escuchar en esta noche. Quiero invitarlos para que oremos antes de iniciar. Voy a orar. Señor, te damos gracias esta noche por estar aquí, Señor, en esta transmisión. Pedimos tu bendición para todas las personas que van a escuchar. Señor, y sobre todas las cosas, que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar esta noche con la parábola de la fiesta de las bodas. Entonces los invito a buscar en el Evangelio de San Mateo el capítulo 22. Repito, Evangelio de San Mateo, el capítulo 22. Dice así la palabra de Dios. Repito, San Mateo capítulo 22. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Muy bien, mis hermanos, esta parábola eh, la interpreto como que el Señor está contestando una pregunta que tuvo que contestar muchas veces: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar, ¿verdad? Entonces, disculpen, entonces hay dos tipos de personas acá. Bueno, hay tres, pero dos, eh, los que rechazaron la invitación, el que recibió la invitación y llegó, pero no estaba vestido de bodas, ¿verdad? Eh, Todos tienen consecuencias diferentes, como también eh, los que aceptaron la invitación y sí estaban vestidos de bodas. Como es muy importante, los dos primeros, los que rechazaron, y también estudiar por qué el que entró fue rechazado, entonces vamos a escudriñar un poquito, y yo les invito a que tengan la Biblia en la mano y los dedos bien flojitos, porque vamos a estar repasando de un lado para otro la palabra de Dios, eh, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Yo sé que sí. Entonces, aquí está hablando
de que este hombre no estaba vestido. Constantemente la palabra de Dios nos habla de las vestiduras. O sea, esas vestiduras lo que está hablando es de la justicia de Dios. La justicia que Dios recibe. La justicia que tiene poder y tiene valor para Dios. La justicia de Dios, no la justicia humana. Eso es lo que vamos a estar estudiando a través de esta parábola. Bueno, desde Adán y Eva, vamos a ver un momentito aquí en Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 3 y el versículo 9, más bien, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esta desnudez, él dice que él estaba desnudo. Siempre había estado desnudo, ¿verdad? Nunca había tenido vestido. Esta vez él estaba igual que siempre, pero esta vez tuvo vergüenza. Pero esta desnudez, lo que está hablando aquí, esta desnudez es el pecado, la vergüenza por tener el pecado delante de Dios. Eso es lo que está hablando esta palabra de Dios. Y en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, al principio, ellos estaban desnudos, se sentían desnudos delante de Dios. Pero Dios dice que Dios hizo al hombre y a su mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. Y es lo que vamos a estar viendo constantemente y vamos a recalcar mucho esto. Entonces, una vez que Dios le hizo estas túnicas, entonces ya ellos ya no estaban desnudos delante de Dios. Esto significa que no tenían el pecado delante de Dios, porque Dios había hecho un sacrificio de un cordero para extraer de ese cordero las túnicas con las cuales ellos estaban cubriendo su desnudez. Vamos a continuar acá. Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a Apocalipsis porque vamos a estar escudriñando cómo constantemente la palabra de Dios está hablando, cómo Dios prepara las vestiduras para nosotros. Dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 3. Vamos a buscar Apocalipsis 3 y los versículos 17 y 18. Dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esta otra vez está hablando acá de las vestiduras que dice que de mí compres, ¿verdad? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto es, para que no se descubra tu pecado. Eso es lo que está hablando en la palabra de Dios. Porque estamos haciendo hincapié en que Dios es el que de una manera simbólica dice las vestiduras, pero esas vestiduras es la justicia de Dios. La única justicia que Dios recibe es la justicia de Dios, no la justicia humana, no la obra humana,
sino la obra de Dios. Vamos a continuar escudriñando. Ahora vamos a ir al libro de Isaías. Ven que en toda la palabra de Dios está hablando sobre este tema. Ahora vamos a estar en Isaías, el capítulo 61. Isaías tiene 66 capítulos. En el 61 y el versículo 10 dice la palabra de Dios, dice el profeta Isaías aquí, dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, dice, con vestiduras de salvación. Aquí es más explícito todavía. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aquí está introduciendo otro elemento que también está en la parábola, porque la parábola, esta parábola se llama los invitados a la boda, ¿verdad? Entonces estamos, aquí Isaías introduce también este elemento de la boda, que también lo vamos a escudriñar, porque también está tratado en esta parábola. Y bueno, hay muchos otros pasajes en los cuales la palabra de Dios está hablando de cambiar las vestiduras, ¿verdad? Podemos recordar así el hijo pródigo. El hijo pródigo también le fueron cambiadas en las vestiduras. El padre le quitó las vestiduras que traía sucias y le puso las vestiduras del padre. También en el libro de Zacarías capítulo 3, este es muy bonito. Vamos a buscar un momentito Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3 y el versículo de 3 a 5, Zacarías 3 de 3 a 5. Dice así la palabra de Dios, está hablando sobre, esta es la visión del sumo sacerdote Josué, pero vamos a extraer de ahí lo que queremos. Dice: Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Explícitamente aquí está hablando del mismo tema, y entonces Dios le está quitando las vestiduras viles que tiene Josué en este pasaje de la palabra de Dios, y lo está revistiendo, ¿verdad? Y dice el versículo 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y bueno, ahí sigue. Pero lo que quiero destacar de este pasaje de la palabra de Dios es lo mismo. O sea, cómo Dios cambia nuestras vestiduras. Cómo llegamos a Él con unas vestiduras viles. Esto es con el pecado, con la vergüenza del pecado. Y lo que estamos viendo aquí es que Dios nos reviste, ¿verdad? De su justicia, de sus ropas limpias y resplandecientes. Vamos a continuar. Ahora bien, cuando Dios nos habla del fin, nos habla de unas bodas, ¿verdad? Como ya dijimos, estamos estudiando
y escudriñando San Mateo capítulo 22, los invitados a las bodas. Dice que en las bodas hay una novia, ¿verdad? Y que esa novia es la iglesia. Entonces, nosotros debemos de saber cómo es esa novia, qué dice la palabra de Dios, cómo es esa novia. Para eso vamos a utilizar en Efesios capítulo 5, no sé si voy muy rápido, Efesios capítulo 5, el versículo 26 y 27. Y dice, bueno, una parte del 25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia. Santa, sin mancha, sin arrugas. Una obra que solamente Dios puede hacer. Pero, ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? Porque debemos de tener claridad qué es la iglesia. La iglesia es la reunión de los santos, la reunión de los santificados, de los renacidos, de una simiente incorruptible, ¿verdad? Eso es la iglesia, la reunión de los santos. Podemos verlo acá. Por ejemplo, siempre lo veo en... siempre que el apóstol Pablo escribe sus cartas, en la salutación al principio, ahí uno puede ver, por ejemplo, en Colosenses dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y así la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo inicia esta salutación diciendo a los santos, a los santificados. Entonces, la iglesia es la reunión de los santos, porque la iglesia es la novia de Cristo, la cual dice que Él mismo la santificó para presentársela a Él mismo como una iglesia santa, ¿verdad? Esa es la obra que Dios puede hacer. Entonces, cuando Dios cambia nuestras vestiduras, cuando Dios nos reviste, realmente lo que ha hecho en nosotros es que nos ha santificado, nos ha quitado las vestiduras viles y nos ha revestido con la justicia de Dios, no con la justicia del hombre, porque la justicia del hombre, en lugar de elevarlo, más bien lo hunde, ¿verdad? Porque así está escrito en la palabra de Dios, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, ¿verdad? La justicia que Dios recibe es la justicia de Dios. Eso es lo que estamos concluyendo por acá. Bueno, seguimos porque dice la palabra de Dios eh, eh, que la palabra de Dios habla de unas bodas, de las bodas del Cordero de Dios. Entonces vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 19 y versículos 5 y 10, de 5 al 10 dice, aquí, ¿qué está hablando? Aquí está hablando de los tiempos finales del arrebatamiento, temas eh, que muchos dominan bien, están bien ubicados, ¿verdad?
Pero de todas maneras la palabra es muy explícita. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas, y el Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La parábola que estamos estudiando, ¿verdad? Las bodas del Cordero, que está en San Mateo capítulo 22, está hablando de las bodas, ¿verdad? Está hablando de una boda a la cual han sido invitados diferentes tipos de personas. Como ya lo dijimos, y lo vamos a repetir, algunos rechazaron, otros aceptaron y algunos quisieron ir, pero no con la vestidura que el Padre había definido previamente, sino con su propia vestidura. O sea, como si una persona quisiera ser salvo por sus obras. Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Vamos a continuar. La iglesia es, entonces, aquí está hablando claramente los santos, los santificados, que el Espíritu Jesús es el Espíritu de la profecía. Estamos hablando de la iglesia. ¿Por qué necesitamos hablar de esto? Porque nosotros conformamos la iglesia. Y si Jesucristo dice que la ha santificado para presentársela a sí mismo, entonces nosotros vamos a revisar cómo estamos caminando nosotros. Si estamos caminando conforme a la palabra de Dios, o si no, bueno, tenemos que tomar algunas decisiones, ¿verdad? Eso es lo que está hablando esta parábola. De eso es que se trata esta palabra de Dios. Eso es lo que está buscando. Vamos a continuar. Dice que ya hemos visto en Génesis, vimos en Isaías, también hemos visto en Apocalipsis, incluso Zacarías, cómo Dios cambia nuestras vestiduras, ¿verdad? Entonces ya tenemos como un panorama más amplio, y también hemos visto cómo en Apocalipsis, ¿verdad? Está profetizado cómo hacer las bodas del Cordero. Entonces ahora vamos a analizar nuevamente y vamos a ir a San Mateo capítulo 22, y ahora sí vamos a ver la parábola. San Mateo 22. Entonces dice, como dije al principio, esta parábola pareciera estar respondiendo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál pregunta?
Una pregunta que el Señor tuvo que contestar muchas veces, y gloria a Dios porque a nosotros nos sirve también, que esa pregunta, Señor, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y yo digo esto porque el capítulo 22 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Yo investigué un poco, mucha gente dice que estos son los judíos que rechazaron a Jesucristo. Es cierto, los judíos los rechazaron, pero no solo los judíos, también los gentiles. Pilato era gentil, todos los romanos, habían también griegos, todos los rechazaron, no solamente los judíos. Además de eso, vamos a ver algo muy interesante. Ellos lo rechazaron, ¿verdad? Eh, pero de acuerdo a esta parábola y de acuerdo a lo que hemos leído, el pasaje que leímos en Apocalipsis, esta parábola, ¿en qué punto estamos actualmente? ¿Verdad? Porque esta parábola no se ha cumplido del todo, ¿verdad? Eh, los que rechazaron, los que rechazan todavía, los que no se visten correctamente, pero ¿en qué punto estamos en este momento? Actualmente estamos aquí. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, estoy leyendo el versículo 4, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Yo digo que aquí estamos en esta parábola, estamos en este momento acá, donde salen los siervos por los caminos eh, para invitar a las bodas del Cordero. Claro, no lo decimos así, sino que nosotros lo decimos evangelizar. Vamos a evangelizar. Pero en realidad lo que estamos haciendo es esto. Ir a las salidas de los caminos, o sea, la gran comisión. Ir por todo el mundo predicando este evangelio, ¿verdad? Dice el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, las bodas, o sea, de todas maneras, se realizaron y estaban llenas de convidados. No los que estaban previstos, pero entraron otros que sí aceptaron, ¿verdad? Pero aquí viene algo muy importante. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Para mí estos dos versículos 11 y 12 son un juicio. Esto es un juicio.
Entraron los convidados a las bodas, ¿verdad? Y entró el padre y empezó a ver quién está vestido, quién no está vestido. Ahí está, uno. Y le dice, amigo, muchos se cuestionan por qué le dijo amigo. Este padre de familia es Dios, ¿verdad? Eh, ¿Cómo va a tratar Dios a un pequeñito ser humano que lo rechazó? Pero es tan pequeño delante de Dios, ¿verdad? Entonces le dijo, amigo, ¿cómo entraste de aquí si no estás vestido de boda? Y dice que enmudeció, enmudeció. Dice que culturalmente las bodas de los judíos, por lo menos en estos tiempos, yo no sé actual, eh, el padre preparaba los vestidos para los invitados. Entonces llegaba el invitado, me imagino que pasaba alguna salilla por ahí, se quitaba la ropita que traía y le ponían, este es el vestido con que usted tiene que entrar. Cuando ya se vestía bien, ¿no? Pasa adelante, ¿verdad? Así también estaba diciendo el Señor que a las bodas del Cordero no va a entrar nadie con su justicia propia, no va a entrar nadie por sus obras. El que entra ahí, entra por la justicia de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos son los que pueden entrar. Que está bien, recibimos a Jesucristo, pero además de eso, no, ni eso, ni sacrificios humanos, ni nada. No recibe el Señor nada, solamente la justicia de Dios. Es que aquí no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de misiones, no estamos hablando de nada. Aquí estamos hablando que el que tiene las vestiduras del Cordero, ese puede entrar a las bodas y el que no, no. Entonces mucha gente dice, es que Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor. Pero las cosas se hacen como Dios dice que se hacen. Y esto es lo que a mucha gente le molesta, lamentablemente. Pero Dios es estricto. Dios dice, con estas vestiduras se entra y el que no entra, ¿qué sucede? Sucede esto. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En las tinieblas es el reino de Satanás. Eso es lo que pasa. Por eso yo invito, yo digo, si usted no ha recibido esa palabra de Dios, considere, si queda un poco de altivez en su corazón y no, yo tengo mi propio concepto de Dios, yo creo en Dios, pero yo tengo mi propio concepto de Dios. No, eso no sirve. Vas a ser rechazado. Es como dice la palabra de Dios, así es como Él te va a recibir. De otra manera, no. Reconsidere. Si eres cristiano y no estás caminando conforme a la palabra de Dios, reconsidere. Por favor, reconsidere. Mire, lo que está escrito aquí, con anticipación, Dios lo escribe. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En muchas partes de la palabra de Dios y de muchas maneras, Dios está hablando así. Dios está diciendo que ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la condenación, pero que la puerta que lleva a la vida eterna es angosta. Algo muy parecido, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así es que no es que yo declaro, que yo establezco, que yo aquí, que yo ya no. Nosotros lo que tenemos que pedir es
la misericordia de Dios para con nosotros. Bueno, ya casi estamos terminando, me quedan unas lecturitas por ahí nada más que hacer. Vamos a ir nuevamente Apocalipsis, porque yo interpreto que cuando dice la palabra de Dios que entró el rey para ver los convidados, esto equivale a un juicio. Voy a ver quién sí, quién no, ¿verdad? Entonces, el mundo debe saber que va a venir un juicio y que toda persona vamos a enfrentar un juicio. Toda persona va a enfrentar un juicio, ¿verdad? Vamos a ir un momentito a Apocalipsis, capítulo 20. Ya casi terminamos. Apocalipsis 20 y el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no tiene la justicia de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no puede entrar al cielo. No está correctamente vestido para el día de las bodas del Cordero. Así es que ya voy a hacer la lectura final, que está aquí mismo en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 22. Pero bueno, antes, Apocalipsis 22, 10 dice, y me dijo, no selle las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
con gran amor, nuestro Señor Jesucristo nos está llamando y nos está diciendo, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Con un amor tan grande, el Señor nos está llamando. Y está llamando a las personas que no le han recibido. Y también esta palabra nos conmueve y nos consuela y nos impulsa, ¿verdad? Nos da valor, nos da coraje. Porque se están pasando tiempos difíciles, bueno, pero en medio de esos tiempos difíciles nosotros tenemos esta palabra de Dios tan hermosa, esta promesa de Dios tan preciosa. Así es que, si no sé cuál es su condición delante de Dios, pero lo que yo veo es que en esta parábola entró un hombre. Él sabía que había una boda. Él sabía que había una boda. Porque él fue. Él sabía el día y la hora. Él fue. Él llegó. Pero el problema, no estaba vestido conforme a la justicia que Dios demanda. Como dice la palabra de Dios, considerémonos cada uno de nosotros, a nosotros mismos, cuál es nuestra posición delante de Dios. Y si hay que tomar decisiones, tomémoslas ya, tomémoslas hoy, que no seamos arrastrados por la corriente del mundo, por los deseos engañosos de la carne, y entonces va a suceder algo parecido. Mejor caminemos una vida victoriosa, una vida en comunión, disfrutando el gozo de la salvación, estando a la sombra del Omnipotente, el que tiene el control de todas las cosas, el que nos llamó, el que nos justificó también, el que nos va a glorificar. Caminemos en comunión con Él, escuchemos su palabra, tengamos comunión, oremos unos por otros, y entonces vamos a tener una vida victoriosa. Bueno, yo siempre me gusta orar. Después, antes de terminar, vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, te damos gracias esta noche. Pedimos tu bendición para todas las personas, Señor, que escuchan este mensaje. Señor, que el Espíritu Santo tuyo, Señor, sea el que haga una obra hermosa en las personas que escuchan, Señor, y también en mí, y que toda la alabanza, la gloria y la honra, Señor, sean para ti hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Siempre me gusta terminar con una lectura, ¿verdad? Un versículo. Siempre en 2 de Corintios capítulo 13, el versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Feliz noche para todos.